Dios les bendiga, hermanos. Espero que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes. Mi nombre es Abril Duarte y me place compartirles el tema de hoy, que lleva por título Dios responde las oraciones. En este estudio tendremos como base la historia narrada en los capítulos 18 al 20 del libro de Segundo de Reyes. Y aunque no lo vamos a leer todo, sí quiero que vayamos comentando los sucesos que estuvieron aconteciendo en esta historia y cuáles son aquellas enseñanzas que podemos aplicar en nuestro día de hoy. Vamos a leer para iniciar Segundo libro de Reyes 18, los versos 1 al 7 en la Nueva Versión Internacional. Dice: Ezequías, rey de Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió sus mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por eso tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. En estos versos vemos el inicio del reinado de Ezequías y el retorno del pueblo a Jehová. Ezequías fue el 12º rey de Judá y su reinado comenzó alrededor del año 727 a.C. Ezequías aparece en Judá durante la hora más oscura y triste que había vivido el pueblo de Dios hasta ese momento. No solamente las 12 tribus del pueblo escogido por Dios se habían dividido, sino que ahora 10 de ellas habían sido llevadas cautivas a Asiria. Era un tiempo sumamente difícil para el pueblo. Sin embargo, el reinado de Ezequías se extendió durante 29 años. Por sus actos como rey y líder de su pueblo, Ezequías recibió el más alto de los calificativos que podían ser dados a un rey. Dice la palabra que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue uno de los pocos reyes piadosos y justos de Judá. Qué gran honor y privilegio ser considerado por Dios un hombre recto. Y me pregunto, ¿podemos reflexionar si en algún momento en nuestro diario caminar hemos podido identificar que nuestras acciones reflejan un carácter honroso de un hombre o una mujer que hace lo recto delante de Dios? Realmente es algo que podemos meditar, porque nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos, debe reflejar que somos seguidores de Cristo, que nuestro Dios es un Dios de orden, y así como Ezequías, somos un testimonio de que servimos al Dios verdadero. Y es que Ezequías fue más allá. Él provocó una reforma en su tiempo. Dice que trató de evitar que Judá cayera en el pecado del sincretismo religioso en el que había caído Israel. Incluso destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque aunque en su principio sabemos que la serpiente había sido aprobada por Dios, y podemos recordarlo en la historia narrada en Números 21:8, donde esta estatua fue levantada para que aquellos que la miraran pudieran sobrevivir a la mordida de las serpientes en el desierto.
No obstante, ahora que la adoración a Dios estaba tan degenerada en este momento, la serpiente se había convertido en un ídolo para los hijos de Israel. Dice que le quemaban incienso, como si el poder salvador que recibieron al mirarla en el desierto no hubiese sido otro más que el poder de Dios. Realmente comenzó a convertirse en algo que apartaba su mirada del Dios verdadero. Este gran hecho de Ezequías permitió que se dijera de él que no hubo otro rey como él entre los reyes de su pueblo, ni antes ni después. Y en el versículo 5 vemos cuál fue la clave que le permitió lograr esto, y es que Ezequías puso su esperanza en Jehová. Confiar en Dios y obedecer su palabra es un requisito indispensable para que podamos experimentar las bendiciones que Él tiene para nosotros. De Ezequías se dice que Jehová estuvo con él y que tuvo éxito en todas las cosas que emprendió, lo cual confirma el favor de Dios hacia quienes lo obedecen. Más adelante, entre otros de sus éxitos, se menciona que dejó de servir al rey de Asiria y logró derrotar a uno de los enemigos más permanentes de Judá, que eran los filisteos. En cambio, vemos el ejemplo del pueblo de Israel, los cuales fueron conquistados por sus enemigos y perecieron. Como dice el verso 12, esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Ezequías se preparó bien para la rebelión. Fortificó el muro de Jerusalén, edificó el túnel de Siloam y abasteció de provisiones a toda Judá. Pero el Señor fue quien les concedió la victoria. No obstante, como a nosotros también nos pasa, Ezequías luego enfrentó nuevas dificultades. Un nuevo rey, Sennacherib, se levantó en Asiria y actuó cruelmente contra Judá, con hechos bélicos y con palabras calumniadoras, contra Ezequías, rey de Judá. Aún un buen rey puede ser derrotado, pues como vemos en los versos 13 al 16, Ezequías tuvo que pagarle un tributo muy costoso a Sennacherib para que los dejara en paz. Y no bastó con esto, sino que recibió también una fuerte amenaza en frente de todo el pueblo de que no podrían librarse de sus manos jamás. Mandó mensajeros con un poderoso ejército, no para combatir, sino para desanimar a la gente de Jerusalén y que pensaran que Jehová estaba enojado con las reformas de Ezequías y que él mismo fue quien mandó al rey de Asiria para castigar a Judá. Al ser insultado y humillado, Ezequías acudió al Señor en oración. Envió al profeta Isaías a interceder por el remanente del pueblo de Judá ante tales amenazas, a lo cual Dios respondió inmediatamente y le dijo: no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, 6b al 7. Pero a pesar de recibir esta palabra de esperanza, ¿verdad? El rey asirio todavía continuó burlando a Dios y al pueblo de Judá, afirmando que ellos no podrían salvarse de su poder. Pero esta vez, Ezequías mismo oró para que Jehová se mostrara como el Dios único y verdadero. Su convicción era que la salvación de Jerusalén sería para que todos los reinos de la tierra conocieran esa verdad. Ezequías clamó a Dios en el versículo 19 y dijo:
Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Yo creo que tú y yo tenemos mucho que aprender de Ezequías, porque a pesar de que depositamos nuestra confianza en Dios, muchas veces al presentar distintas dificultades, preferimos no acudir a Él en oración y queremos tomar en nuestras propias manos las acciones para solucionar nuestros problemas. Y es que no hemos entendido que el Señor tiene el control de todas las cosas. Es importante que sepamos que el Señor está siempre atento a nosotros e inclina su oído a nuestro clamor para obrar conforme a su perfecta voluntad para nuestras vidas. No hay mejor acción en el tiempo de crisis que orar personalmente. Cuando le presentamos a Dios nuestras dificultades, ciertamente Él escucha nuestra oración. Y seguimos en la historia. La buena noticia es que Jehová escuchó la oración de Ezequías y le prometió la protección y victoria de su pueblo de manos de los asirios. Esta promesa vino acompañada de una gran demostración del poder de Dios, en la que esa misma noche murieron los hombres del ejército de Asiria y su rey también fue muerto a filo de espada días después, tal y como el Señor lo había prometido. Ningún poder puede tomar el lugar de Dios. En su gran amor y misericordia, el Señor respondió la oración y la fidelidad de sus hijos. Así todavía hoy Él hace con nosotros. Y el capítulo 20 se compone de comentarios del milagro con el que Dios salvó a Jerusalén. Pero también nos arroja un dato que no conocíamos, y es que Ezequías padeció una enfermedad grave. Dice que probablemente poco antes del año 701 a.C., ya se encontraba enfermo de muerte. Y entonces, ¿qué hizo? Volvió a orar. Su oración fue sincera y en sus pocas pero fervientes palabras se expresó en forma muy semejante al salmista en los Salmos 17 al 26. Les invito a que lo lean en sus casas para que puedan comparar. Pero lo que sabemos es que sus sentidas palabras en busca de la ayuda y la protección de Dios fueron acompañadas por un gran llanto, por un gran sentimiento. Se abrió delante de Dios con toda sinceridad. Y en los versos 4 al 6 nos dice que Dios volvió a escuchar su oración y decidió sanarlo. Dios tomó la palabra del rey y le otorgó 15 años más de vida para que le pudiera servir. Podemos decir que el bienestar del pueblo de Judá dependió de la piedad, integridad y oración fiel de su líder Ezequías. Mas definitivamente y sin lugar a dudas, el futuro del pueblo dependía completamente del poder y la bondad de Dios. Jehová no le respondió así simplemente por la bondad de Ezequías, sino que él decidió usar su vida como un instrumento, por amor a sí mismo y por amor a su siervo David. Y hermanos, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Pues primero aprendemos que la oración sincera es eficaz e indispensable en la vida del creyente. Y miren, la oración no es una fórmula mágica. No es que si venimos y oramos al Señor, Él va a actuar inmediatamente conforme a lo que nosotros le hemos pedido. No funciona así. La oración es ponerse delante de Dios y expresarle nuestras preocupaciones en cada situación de la vida. Y el ejemplo de Ezequías ilustra claramente la importancia de la oración como una muestra de una fe viva, de que creemos en un Dios que es poderoso y milagroso, pero sobre todo que creemos en un Dios que es amoroso y que nos cuida en todo momento. En segundo lugar,
aprendemos que la oración nos ayuda a conocer y cumplir la voluntad de Dios. Por medio de la oración podemos descubrir el plan de nuestra vida y podemos participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Por eso debemos crear un hábito de hablar con Dios a través de ella, de manera que podamos saber siempre lo que le agrada a Él y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Como dice en su palabra, estamos llamados a orar sin cesar. Y por último, aprendemos que la obediencia a la palabra de Dios es un requisito para experimentar sus bendiciones. Cuando mostramos fidelidad e integridad al Señor, podemos confiarle nuestro futuro a su poder y gran bondad. Pues Él es siempre fiel, cumple sus promesas y siempre da respuesta a nuestra oración. No como nos guste, no como queramos ni cuando queramos, pero como Él entiende que nos conviene, porque sus planes siempre son de bienestar y de bendición para nosotros sus hijos. Acompáñenme a orar y vamos a cerrar este tiempo juntos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, a través de la cual nos has enseñado que orar es acercarnos a ti para reconocer tu grandeza, tu protección, tu amor y tu cuidado hacia nosotros, tus hijos. Gracias porque hemos identificado que la oración es también una herramienta para clamar a ti en medio de las dificultades, sabiendo que tú siempre nos escuchas y actúas conforme a tu voluntad y a nuestro favor. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica esta palabra, de manera que cuando presentemos situaciones difíciles podamos acudir a ti con confianza y esperanza, porque tú nos escuchas, Señor. Permítenos multiplicar ahora estos conocimientos para que otros también reciban fuerzas y reciban esperanza en que la oración es eficaz para solucionar cualquier problema. Acercarnos a ti es lo mejor que podemos hacer. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden por favor compartir este video para que muchos otros también puedan encontrar bendición. Y manténgase atento a nuestras redes sociales para que continúe siendo edificado. Dios le bendiga.